Ya, profesor, buenos días. Profesor, buenos días. Hoy más o menos vamos a hablarle sobre el tema de mi posición, que es la importancia de los insectos. Donde más o menos vamos a hablar sobre el origen, sobre el concepto o qué son los insectos, también sobre las clases y variantes de los insectos y cuáles de las clases son más importantes que otras. También vamos a ver algunos aportes de las abejas. Y como último vamos a ver cómo serían unas 24 horas en el mundo si no hubiera insectos. Ya. Pero después de todo eso vamos a comenzar solamente por los insectos. Podemos ver que los insectos son un grupo fascinante de criaturas que contribuyen a la clase, a la clase dentro del filo de Arthropoda, donde son una parte integral de los ecosistemas terrestres y acuáticos y su diversidad, y su diversidad y adaptabilidad de los convierten en uno de los grupos de animales más exitosos del mundo. Los insectos desempeñan una variedad de roles fundamentales en este mundo. Por ejemplo, muchos actúan como polinizadores, como las abejas, y etc. Y también otros son depredadores o parásitos que controlan la población de insectos dañinos para los cultivos. Sin embargo, no todos los insectos son beneficiosos. Algunos pueden ser considerados plagas, ya que sea porque por algún motivo se alimentan de cultivos agrícolas, transmitiendo enfermedades, transmitiendo enfermedades grandes o normales, o también causan molestias a los humanos de manera frecuente. El origen de los insectos exactamente fue un tema que generalmente ha hecho muchos debates y que aún todavía no está completamente resuelto, pero sin embargo se cree que los insectos evolucionaron hace aproximadamente alrededor de 400 millones de años. Durante el periodo, durante el periodo devónico del Paleozoico, se piensa que los primeros ancestros de los insectos eran organismos terrestres similares como algún microbio o alomeráticos, que son artrópodos con cuerpos segmentados y muchas patas como el 100 pies o 1000 pies. Los insectos evolucionaron a partir de estos antepasados terrestres y a través de una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permitieron colonizar una gran parte amplia de este mundo, donde la variedad de los hábitats terrestres y eventualmente aéreos. Durante los años, en el estudio de fósiles y en la comparación de anatomía y a la genética de los insectos modernos y de sus parientes antrópodos más cercanos, han proporcionado pistas más importantes sobre la evolución de los insectos que a lo largo del plazo del tiempo geológico. Aunque aún quedan muchas teorías o respuestas para responder sobre estos detalles del origen del insecto, para responder sobre estos detalles precisos sobre el origen de su evolución. Ya, los tipos de insectos. Los insectos constituyen en el grupo más diverso de los animales de la Tierra, los cuales vamos a decir unas clases de insectos, los cuales son los coleópteros, los cuales son los escarabajos, en el orden más grande de los insectos. Tienen elitros y protegen las alas posteriores y son conocidos por su variabilidad de formas y colores. Los lepidópteros. Estos incluyen entre la mariposa y la polilla, pues tienen alas cubiertas de escamas y pasan por una metamorfosis completa, desde huevo hasta oruga, pupa y adulto. Por el tercero están los himenópteros, lo cual estos incluyen las abejas, las avispas y hormigas. Muchas especies son sociales y viven en colonias organizadas. Luego de eso siguen los dípteros, los cuales forman parte de las moscas y mosquitos, los cuales son ejemplos muy comunes de esta orden. Tienen solo un par de alas funcionales, mientras que en el segundo par se han reducido a las estructuras llamadas halterios. Por el otro podemos ver los hemisterios, los cuales incluyen
entre chinches y cigarras y pulgones. Muchas de estas especies tienen un aparato bucal chupador que les permite alimentarse de jugos y plantas de otros insectos. El otro es los los odonatos, los cuales están conformados por la libélula, los caballitos del diablo, los cuales pertenecen a esta orden, lo cual que tienen dos pares de alas muy grandes y ojos enormes. Por el otro seguimos los ortópteros, los cuales son saltamontes y también grillos y una que otro langostas. Son ejemplos que tienen piezas bucales masticadoras y a menudo producen unos sonidos mediante los cuales son conformados por los saltamontes, los grillos y algunas langostas, los cuales son ejemplos que tienen piezas bucales masticadoras y a menudo producen el sonido mediante su fricción. Y ya por último, ya por lo más o menos por lo casi último de este tema, para pasar al siguiente, que es la importancia de los insectos, vamos a ver la clase de insecto más importante, lo cual es la polinización, lo cual muchas especies de insectos como abejas, mariposas y escarabajos y etc. son polinizadores claves para la amplia variedad de las plantas, incluyendo muchas de sus importancias agrícolas y económicas. Una de esas es que hagan el control de plagas. Algunos insectos son depredadores naturales de especies consideradas plagas, ayudando a introducir el control biológico de sus especies considerándose plagas. Bien. La decomposición de los insectos descomponedores, como ciertos escarabajos y algunas moscas, desempeñan un papel crucial en la descomposición de materia orgánica y muerta, contribuyendo en el ciclo de nutrientes y manteniendo la salud del suelo. El alimento de otras especies. Muchos animales, incluyéndose aves, mamíferos, reptiles y otros animales y otros insectos, dependen de los insectos como fuente de principal o secundaria de secundario alimento. La medicina y la investigación. Esto es algo importante ya que los insectos se utilizan en investigación científica y médica, ya que para estudiar diversos aspectos biológicos de la genética y la enfermedad en el comportamiento humano. Ya como último tema, porque luego pasamos para algo curioso, vamos a decir sobre la importancia de los insectos, lo cual los insectos son muy importantes en nuestra vida, ya que nuestra vida sería insignificante diferente sin insectos, y muy diferente sin insectos. Y de muchas maneras negativas los insectos desempeñan roles muy vitales y económicos en nuestras vidas cotidianas, diariamente, como la medicina, y algunos de estos son como la medicina e investigación, ya que los insectos han sido muy importantes con el tiempo, han aportado también, según la evolución de sus humanos, han aportado en la medicina y en la investigación científica, proporcionando modelos para estudiar diversos aspectos biológicos y son una fuente de compuestos químicos muy importantes. Por el otro son los ciclos de nutrientes. Los insectos descomponedores ayudan a descomponer materia orgánica muerta y devolviendo nutrientes en el suelo, manteniéndose en el ciclo de nutrientes en los ecosistemas. Por el último, estamos el control de poblaciones. Los insectos actúan como presas de muchos animales, manteniéndose así de las poblaciones entre otras especies bajo el control, ayudándose a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Pero en resumen se podría deducir que más o menos una vez insectos en los ecosistemas se desequilibrarían drásticamente. Los alimentos serían más escasos en la vida humana, tal como conocemos, sería muy diferente a lo que actual vivimos. Y probablemente mucho más difícil para la humanidad y otras formas de vivir en la Tierra. Ahora voy a explicar más o menos cómo es la 24 horas una vida de 24 horas sin insectos. En la primera hora el silencio se apodera de los campos y los bosques. El zumbido constante de las abejas y los saltos frenéticos de los saltamontes y el aleteo de las mariposas, todo se desvanece en un instante. Las flores, que normalmente serían un invernadero de actividad, permanecen inmóviles, esperando polinizadores que nunca llegarán. Bueno, por las 24 horas nunca llegarán.
En la sexta hora por ahí, en los cielos, las aves que dependen de los insectos que comienzan a notar a las aves la falta de alimentos. Sin sus presas habituales, la cacería se vuelve en vano. Las primeras señales de estrés comienzan a aparecer en la cadena alimenticia. Por ahí por ahí a mediodía, las ciudades, por ahí después de 12 horas, por ahí más o menos, las ciudades normalmente invadidas por moscas y mosquitos se sienten un respiro de alivio temporal. Sin embargo, en los rincones oscuros, la basura y los desechos empiezan a acumularse sin el ejército invencible de escarabajos y hormigas y también moscas en las que son que a día descomponen la materia de los ecosistemas. Más o menos en la hora 18 los campos agrícolas se enfrentan a un dilema. Los cultivos que dependen de la polinización permanecen estériles, sin abejas ni mariposas o escarabajos. ¿Ya? La vida vegetal comienza a mostrar los primeros signos de crisis. Los agricultores miran el cielo, conscientes de que el reloj va a avanzar inexorablemente. Por ahí, por la hora 20, las sombras de la noche caen sobre un mundo inquieto. Los ecosistemas se tambalean al borde de un abismo, con un solo día de ausencia de insectos. Mientras que los primeros insectos comienzan a regresar, queda claro que estos diminutos seres son los pilares invencibles de la vida de la Tierra. Entre comillas, la lección es simple. Los insectos, aunque sean pequeños a menudo, la gran mayoría ignorados, constituyen una gran parte compleja de la red de la vida humana que llega a nuestra vida. En 24 horas la naturaleza nos muestra la frágil que realmente es nuestro mundo sin ellos. En conclusión, como según todo lo que en base he dicho, una vida sin insectos sería muy complicada para los humanos, ya que esto puede provocar que tengamos muchos problemas en la polinización, en la cadena alimenticia, y que también nos puede provocar varios problemas personalmente a partir del segundo o cuarto día. Ya, pero profesor, profesor que haya disfrutado mi posición y no sé, chau.